Me ayudan con Carlos Guillermo. Ayúdame con tu... Claro, sí, por supuesto, profesor. Mire, le voy a presentar la pantalla. A ver, una pestaña de Chrome. Trabajo final de estadística. Compartir. Bueno, aquí está. Mire, aquí tengo algunas posibles preguntas, ¿no? Le he hecho tipo una estructura como para el que, mire, nuestro tema es la adquisición de artículos online a efectos del periodo de cuarentena en los estudiantes de UCAL bajo la influencia de las redes sociales. Así que puede ser en este caso que hay algunos que les guste comprar online, ¿no? Por internet y a ¿Ya? otros que no les guste. Y en este caso necesitas una estructura, tanto como para, ¿no? Una estructura de preguntas que quepa bien, tanto para los que no gusten como los que sí gusten. Entonces la estructura más o menos es así. ¿Cada cuánto haces compras por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te dice algo cualitativo, no cuantitativo, ¿no? ¿Qué artículos sueles adquirir qué artículos sueles adquirir en compras online? ¿Qué redes sociales utilizas para asegurarte de la calidad del producto y perfil de vendedor? ¿Qué aplicativos o páginas de internet frecuentas para hacer compras online? ¿Cuántas veces al año haces compras online? ¿Qué ventajas aprecias en este tipo de compras virtuales? Del 0 al 10, ¿cuánta dificultad tiene el proceso de compras por internet? Del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho te encuentras con servicios en compras por internet? Y aquí se empieza a partir un poco la cosa, porque pues hay los que sí gustan y los que no gustan. ¿Utilizas los aplicativos o páginas de internet para realizar pedidos online en restaurantes? Sí y no. Mira, los que dicen sí, perfecto, tienen todo este tipo de todas estas preguntas hasta aquí. Pero los que dicen no, no, ya como que la gran mayoría de preguntas se acaban, pero tenemos una pregunta para aquellos que dicen no y la siguiente es tanto para los que dicen sí como para los que dicen no, ¿no? En este caso, supongamos que dice no, entonces cabe perfecto esta pregunta de del 0 al 10, ¿cuánta dificultad tiene el proceso de pedidos online en restaurantes donde se utilizan aplicativos o páginas de internet? ¿Cuánta dificultad le ves? ¿No? Entonces, pues mira, le veo mucha y después abajo le ponemos en forms que explique por qué y ya más o menos podemos explicar esta dificultad. Supongamos que dice sí. Esta pregunta cabe bastante bien y tenemos esta siguiente pregunta. Al realizar pedidos en restaurantes con aplicativos o páginas de internet, ¿utiliza las promociones ofrecidas? ¿Sí o no? Al realizar pedidos en restaurantes con aplicativos o páginas de internet, ¿qué redes sociales utilizas para asegurarte de la calidad en el delivery? Al realizar pedidos en restaurantes con aplicativos o páginas de internet, ¿cuántas veces al mes optas por este tipo de operaciones? Al realizar este Al realizar pedidos en restaurantes con aplicativos o páginas de internet, ¿qué ventajas tiene este tipo de operaciones que no las tiene en el método usual de llamadas? Bastante importante, en verdad. Al realizar pedidos en restaurantes con aplicativos o páginas de internet del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho te encuentras con este tipo de operación? Y más o menos aquí se terminan las preguntas de deliveries y de comidas y bueno, ¿no? Y quedan dos preguntas que entran también en la posibilidad de adquisición en artículos por internet, que vendrían a ser las siguientes. ¿Tú o tus familiares adquieren electrodomésticos en compras online? Y bueno, para finalizar, ¿cuál es tu apreciación hacia las compras online de electrodomésticos? ¿Negativa o positiva? Y pues en cada uno ponemos que expliquen un poquito para tener pues los datos completos. Más o menos esas son las preguntas. ¿Usted cree que este tipo de preguntas serían buenas como para este proyecto que tenemos? Sí, son... la calidad y cantidad de preguntas, Carlos Guillermo, es correcta. Eh, Sin embargo, no digo que está mal, está bien, muy bien estructurado, ¿no? Porque va desde lo incipiente hasta lo más profundo.
pero para la evaluación te van a salir como 15 variables, ¿no? Entonces vas a tener que trabajar variable por variable. Entonces, sería ideal que a las preguntas que ustedes han generado las enmarquen en un solo objetivo. Por ejemplo, si están de acuerdo o no, o qué artículos, qué mayor cantidad de artículos compraron vía Internet, ¿correcto? Pero básico también identificar las edades, ¿no? ¿Qué edades tienen? ¿No? Entre 16 y 19, ustedes ya lo estructuran, para que ustedes sepan, al momento de hacer las conclusiones, que los estudiantes o los chicos entre 16 y 18 años más les gusta, y va a salir, más les gusta comprar por delivery pizzas que a los chicos entre 19 y 21 que más les gusta comer algún otro artículo. Ok, o La sea, estructura, la estructura es correcta, sin embargo, al tener tanta variedad de preguntas que son totalmente válidas, al momento de hacer la evaluación te van a salir muchas variables. Entonces, yo necesito sencillamente que identifiquen 4, como por ejemplo, edades, qué cantidad de dinero gastaron, qué red social utilizaron para enterarse o para hacer las compras. 7 preguntas, dos de agrupados y 5 de no agrupados. No, de repente ustedes ahí tienen un gran abanico para escoger y de pronto lo que podemos hacer sí en la siguiente clase es identificar si las preguntas que ustedes han planteado va a obedecer a dar respuesta o a identificar la respuesta de la variable principal, que es el enunciado que ustedes han, ¿no? Lo que mencionaste, creo que es las características y las compras online de los estudiantes de UCAL. ok. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Hola, Carly, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas noches. está, profe? Lo saludé hace rato por el chat. Le quería preguntar, era más o menos cuántas personas, porque yo supongo que tendremos que determinar un rango de edad o se lo mandamos a todo el mundo. ¿Cómo sería y cuántas personas tenemos que entrevistar o mandarles el formulario? A 40 personas, Entonces, ¿puede ser de cualquier edad de o cualquier tenemos edad. que... Ojo, en la estadística es muy útil en este aspecto. Usted va a poner en el ejemplo puesto vamos a colocar de 17. Vamos a tener una amplitud de 2 años de 17 a 19, de 19 a 21, de 21 a 23, de 23 a 25, de 25 a más, ¿correcto? Que te permite trabajar en un rango de edades que tú necesitas obtener la información entre 17 y 25 y lo que más va a venir en las otras edades ya no te van a tener mayor injerencia en vuestro proyecto. O sea, de los 40 vamos a ver... Ah, perdonen. Gracias, Paul. Gracias, Paul. Denme un segundo para grabar. Ok, volviendo a la pregunta de Carly. Carly me pregunta, ¿cuántas encuestas debemos de enviar? Debemos de enviar 40 es una buena muestra. Las edades que se solicitan, podemos hacerlo en una amplitud de 2, de 17 a 19, 19 a 21, 21 a 23, 25, 23 a 25 y de 25 a más. ¿Esto qué te va a arrojar? Te va a extraer información que las personas que participan y que a ti te interesa la información va entre 17 y 25 años. No, lo demás de pronto no van a estar considerados. ¿Me dejé entender, Cami? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ah, profe, también quería dejarle saber, aprovechando, que mandé las dos tareas juntas, como me lo pidió la semana Sí, pasada. sí, a los Listo. guías, no te preocupes. No se preocupe, señorita Gracias. Cami. Mu- Entonces, Muchísimas gracias por el apoyo, profesor. no. Yo necesito que ustedes cuando vayan a otro curso, si les dicen, si saben hacer un estudio estadístico, sepan hacerlo. Sepan hacer sus cuadritos de frecuencias, qué significa la media, la mediana, sepan cuál es la frecuencia, ¿no? Sepan hacer su polígono de frecuencia, sus gráficos, ¿no? Y a través de este proyecto
ustedes desde el momento que están haciendo las preguntas van a ir pensando, ¿no? ¿Qué necesito saber? ¿Para qué lo necesito hacer? Y una vez que obtienen la información, van a hacer su cuadrito de frecuencias y va a ver que es es de aplicación directa. Ustedes son creo que los 14 van a marketing, ¿no? O son de marketing. Y yo voy a comunicaciones, pero me estoy acomodando un poco a lo de marketing. Sí, hay que seguir la ley de Darwin, ¿no? Sí, No subsiste el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a la situación. muchas gracias por las respuestas, profesor. No, a ustedes. Listo. ¿Alguna otra duda? Quiero preguntarles algo. ¿Conocen cómo desarrollar un formulario en San Google? Ok, entonces, si lo saben desarrollar, recuerden que si tenemos algún inconveniente, no, profe, ¿cómo se hace esto? Y la próxima clase, a principio de la primera horita, la utilizamos para ir resolviendo su examen final. Yo los voy a ir guiando y conforme vamos guiándolo, ustedes van a ir alimentando su examen final. Alguien que tenga una opinión diferente, porque acabo de borrar el examen final de mi archivo general, delete. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una clasecita sumamente sencilla. A ver, vamos a presentar la pantalla. Marketing, Sniper, marketing. Para. Muy bien, entonces vamos a trabajar indicadores, semana 11, medidas de posición. Estas medidas de posición son sumamente sencillas. Por alguna razón, en la grabación sale Grecia Daniela Luna como si ella estuviera hablando. Muy bien, entonces, medidas de posición. Al finalizar la sesión de aprendizaje, ustedes van a tener la certeza de haber aprendido de una manera muy rápida y muy sencilla lo que son medidas de posición, ¿correcto? Las medidas de posición van a ser para datos agrupados, ¿correcto? Y para los datos no agrupados no se trabaja mucho, pero sí para trabajo datos agrupados. ¿No? Acá son unas equivalencias y vamos a trabajar con cuartiles. ¿No? Profe, ¿qué es un cuartil? Un cuartil es dividir, por ejemplo, dividir una recta en 4 partes iguales, ¿correcto? Entonces, para determinar el cuartil en intervalos, primero identifique el intervalo donde la frecuencia acumulada, FA, sea mayor o igual. Esta es la parte del formulario. Pero miren lo que yo les voy a explicar acá, que es un cuartil. ¿Dónde está mi pizarrita? Acá está. Esta es clase que este es de mate. Un cuartil es esto acá, chicos. Sumamente sencillo. Y mírenlo de una manera muy sencilla. Si yo trazo una recta, o algo parecido a una recta, y yo quiero dividirlo
en 4 partes iguales, ¿cuántos trazos debo realizar? Tres. ¿Correcto? 3 cuartiles. 1, 2, 3. Cada cuarto, ¿cuánto va a valer? El primer cuarto vale 25%. El segundo cuarto, Igual, También. 25%. Todo el 25. segundo cuarto es 50. Ah, ¿sí? Es decir, no es que agarre esto de acá, sino va a coger toda la recta. Es decir, ya, ok. cuartil no se va a implicar en cuántas partes está. Yo lo estoy dividiendo. Sin embargo, el primer cuartil equivale al 25%. El segundo cuartil va a coger el primero más la segunda parte, es decir, 50. ¿Correcto? El tercer cuartil, ¿cuánto me va a valer? Es decir, desde acá hasta acá. Y el último cuartil, ¿no?, es el 100%. Es sumamente sencillo. Es muy sencilla esa parte y para la aplicación de la fórmula es mucho más fácil todavía. ¿Correcto? Miren lo que va a suceder. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que está en el PowerPoint. Deciles, percentiles. Cuando hablemos de cuartiles, hay que dividir entre 4. Cuando hablamos de deciles, hay que dividir entre 10. Y cuando hablamos de percentiles, tenemos que dividir entre 100. La fórmula es exactamente igual para todos, para los cuartiles, deciles y percentiles. Es muy sencillo y van a ver cómo lo vamos a hacer. Acá tengo un ejemplo. Voy a salir un ratito para copiar el cuadrito y ponerlo en el Hola. ¿No se pega Hola, Carmen. automáticamente con control B? Profe, se me está cortando un poquito. Carly. ¿Me escucha? Sí, Carly. Voy a salir un momento y volver a entrar a la llamada porque la escucho entrecortado. ¿Ya? Ok, no hay cuidado. Listo. Gracias. ¿Correcto? Entonces, esa es una tablita muy sencilla para cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a utilizar la misma fórmula, con la única variante, ¿no?, que vamos a encontrar. En lugar de poner 4 hay que cambiar 10, en lugar de 10 hay que poner 100, ¿correcto? Entonces, la fórmula para hallar cuartiles, ¿dónde estamos? Vamos a poner mi plumón. Vamos a poner... no, ahí me va a faltar espacio. Para hallar un cuartil, K, este cuartil K es igual al límite de la clase. Como después de esto yo les voy a indicar qué es cada una de las variables dentro de la ecuación.
¿correcto? Más la amplitud, abro paréntesis, que va entre K a la N, entre, voy a cambiar el color para que nos demos cuenta, entre 4, que nos va a permitir esto, otra vez rojito, menos el F del intervalo anterior. Todo esto entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Esto es cuando es cuartiles. Voy a cambiar de color. Cuando son... vamos a poner un poquito más grueso. Cuando son deciles... Cuando esos son cuartiles, cuando son deciles, es igual exactamente la misma fórmula y lo único que va a variar es el K entre 4. Aquí va a ser K entre cuánto. 10. Correcto. La amplitud, K a la N, K de N, entre 10, menos la frecuencia absoluta del límite anterior, de la frecuencia absoluta anterior, entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. ¿Correcto? ¿Y cuál faltaría? Nos faltaría los percentiles. Vamos a poner otro color, negrito. El percentil de K es igual. ¿Cuál va a ser la variación ahora? En lugar de ser K entre 10, va a ser K a la N entre 100. Y todo lo demás se desarrolla exactamente igual. Cuartiles, deciles y percentiles. Profe, ¿para qué se utiliza esto? Se utiliza para saber qué posición ocupa, ¿no?, un determinado intervalo en relación a 4, a 10 u a muestras. ¿Correcto? Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Todos están de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces vamos a... Profe, Díganme disculpe. Sí, es que me desconecté un toque. ¿Por qué cambió abajo, debajo de K, N, 10 y abajo 100? Ok. Voy a poner otro colorcito para poder entenderlo bien. Cuando es cuartil, Grecia Daniela, cuando es cuartil, utilizamos dividir entre 4. Cuando utilizamos deciles, utilizamos ¿qué cosa? El 10. Y cuando utilizamos percentiles, vamos a dividir entre 100. ¿Por qué no puse la fórmula? Es exactamente la misma fórmula para los tres, cuartiles, deciles y percentiles. La única variación que vamos a encontrar es ¿en dónde? En esta partecita, en esta variable. Y ahora nos vamos a dar cuenta cómo. Vamos a desarrollar 3 ejemplos, ya tenemos la tabla acá a la izquierda, y vamos a desarrollar un ejemplo para cada una de ellas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
voy a Muy bien, entonces vamos a empezar con cuartiles. ¿Estamos de acuerdo? All right. Vamos, como dice vamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuartiles? ¿Dónde está mi lapicero? Cuartiles un cuartil de K al límite del intervalo más la amplitud que voy a tener entre 4 menos la frecuencia del intervalo anterior. Esto va a ser dividido entre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiar de color. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición que vamos a buscar. Entonces, la posición que yo voy a buscar vamos a suponer que yo quiero buscar la posición número 3. ¿Correcto? Entonces, posición K es igual a 3. Entonces, esta posición la voy a reemplazar en esta formulita de acá. Entonces, esto de acá es igual a K entre N entre 4. De aquí vamos a desprendernos que N, ¿cuánto vale N? Miramos la figurita que está al lado izquierdo y podemos darnos cuenta que N sale de la frecuencia. ¿Cuántos hay? 10, 22, 45, 59 y 1, 60. Entonces, nos damos cuenta que N es igual a 60. De aquí que se puede desprender, si K es 3, lo multiplico por 60. Profe. Dividido entre... Sí, Jorge. Sí, Jorge. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cuartiles? ¿Solamente cuartiles o es un cuartiles con otro más? Cuartiles, Pues, deciles y tercentiles. Son medidas de posición. ¿Con qué? ¿Agrupados? Estos datos son agrupados. Ya, profe, gracias. Ya, ok. Entonces, estamos hallando la posición. La posición sería KN entre 4 es igual a 180 entre 4. ¿Y esto cuánto sale? Esto sale ¿correcto? Este 45 yo lo tendría que reemplazar en esta fórmula de acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Este 45 aparece en mi frecuencia acumulada.
Entonces, yo puedo, va a haber para todos los gustos, ¿ah? Va a haber con la solución de manera directa y también va a haber con la solución de manera indirecta cuando hay que buscar en la frecuencia acumulada las variables, ¿correcto? Entonces, teniendo yo 45, sí está en la tabla. Y en la tabla, ¿qué es lo que me dice? Tengo que hallar qué cosa, tengo que hallar el límite del intervalo. ¿Cuál es el límite del intervalo? Este es el límite del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que la posición es 45 en la frecuencia acumulada. Aquí vamos a poner esta flechita. En la frecuencia acumulada buscamos el 45, buscamos el intervalo del 45 que va entre 45 y 50 y podemos indicar que el cuartil número 3, acá está la K3, es igual a que al límite superior. ¿Correcto? ¿Cuál es el límite superior acá? Tenemos que recordar que es el límite inferior y límite superior. El límite superior acá, ¿cuánto va a ser? 50. 50. Muy bien, señorita. Entonces, podemos afirmar que el cuartil 3 es igual a 50. ¿Sencillo? Sumamente sencillo. Una consulta, profe. Sí, Carlos Guillermo. Mire, yo entendí todo porque es bastante parecido a lo de la clase anterior, pero no Correcto. escuché porque se cortó justo en la parte, hostias, justo en la parte donde usted rescata 3 para hacer la división. A ver, dame un segundo. Vamos a cambiar de color. Sí, no lo voy a borrar, solo déjeme saber de... ¿Me estás hablando de este 3? Sí. Ok. Este 3 es porque yo quiero, la pregunta es, ¿cuál es el cuartil 3? Es decir, este de acá. La pregunta sería, Q3, ¿a cuánto equivale? Entonces, como yo estoy indicando acá que esta acá es esta, yo puedo resolverlo de manera directa. Ah, es decir que la pregunta era ¿cuál es el cuartil 3? Correcto. La pregunta inicial para iniciar el desarrollo, ¿cuál es el cuartil 3 de esta tabla de frecuencias? Vale, ok. ¿Correcto? Hacemos uno chiquitito al costado. Si yo preguntara cuál es el cuartil 2, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos decir que K es igual a 2, ¿correcto? N es igual a la cantidad de elementos que hay, y esto sería igual a, ¿cuánto sería? 2 120 entre 4. 60 entre 4. 40. Es igual a 120 entre 4. 40. No, 120 entre 4 es igual a 30. Es como 30, correcto. 30. Sí. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo he hallado? He hallado el 30. ¿Dónde está el rojito? 30. Este 30, voy a mi tabla de frecuencias y ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre el 22 y el 45. ¿Correcto? Una vez que estoy acá, ya tengo mi tabla de frecuencias, yo ya no puedo aplicar esto porque no está en mi tabla de frecuencias, en mis frecuencias acumuladas, y tendría que trabajar, ¿qué cosa?
la formulita, que es lo que vamos a desarrollar ahora con los deciles. Y profesor, una pregunta, porque yo creo Dígalo que, bien. a ver, si nosotros nos tenemos que posicionar en la frecuencia acumulada 30, ¿utilizamos el 45 o el 22? Utilizas ambos. ¿Por qué ambos? Porque te va a preguntar cuál es la... chequea la fórmula, Carlos Guillermo. ¿Ah? ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? La frecuencia acumulada es 45. ¿Y la anterior cuánto es? 22. Claro. ¿Correcto? En este intervalo, en la ecuación de acá arriba, ¿cuál sería el F anterior? 22. ¿Y el límite anterior cuál sería? El 45. Entonces, ahora en deciles voy a hacer exactamente lo mismo con estas variables que no se pueden encontrar en la frecuencia acumulada. Está bien, profesor, pero si nosotros nos preguntamos sobre la frecuencia acumulada anterior, es que, y la nombramos como 22, es que nos estamos posicionando en 45, en el intervalo donde la frecuencia es 45, en el 45-50. No te estoy hablando de esto, ¿ah? Te estoy hablando de las frecuencias acumuladas, no de los intervalos. El 30, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre 22 y 45. Claro. Si yo tengo, voy a escribirlo acá. Si yo tengo acá 30, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? 22. ¿Y cuál es la frecuencia posterior? 45. Entonces estamos trabajando entre 22 y 45. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la fórmula? Ya Si me entendí. permites, Ya entendí, ya entendí. en el siguiente ejemplo, lo vamos a encontrar con mayor detalle. Muchísimas gracias, ¿Sí? profesor. Esa era mi duda. Ya, correcto. Muy bien. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Cómo hallar el cuartil? Muy bien. Volver a grabar. Ahora vamos a hallar los deciles. En los deciles es exactamente igual. Entonces voy a registrarlo con color verde. Decil de K es igual al límite del intervalo más a KDN. Ahora entre 10, correcto, Carly, porque estamos haciendo deciles. Antes eran cuartiles, entre 4, ahora son deciles. Tengo que dividir entre 10 menos la frecuencia anterior. Esto lo tengo que dividir entre la frecuencia, entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio al revés. Vamos a encontrar primero cuál es la posición que estoy buscando. ¿Cuál es la posición que estoy buscando? Lo que me dijo hace un momento Carlos Guillermo, yo quiero buscar que K es igual a la segunda posición. ¿Correcto? Entonces, podemos definir a qué es exactamente igual la posición va a ser igual a K de N entre 10. ¿Cuánto vale K? Vale 2. ¿Cuánto vale N? 60 dividido entre 10. ¿Cuánto vale esto? 6 por 2, 2. La posición es la número 12.
El 12, ¿entre qué frecuencias acumuladas se encuentra? ¿Entre 3 y 10 o 10 y 22? 10 y 22. Se encuentra en esta parte. ¿Correcto? ¿Cuál es este? ¿Me dejé entender? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Voy a cambiar de color. Voy a ponerle un naranjita. Y vamos a rescatar lo siguiente. Vamos a identificar qué es cada una de estas, qué es cada una de estas variables. ¿Qué es f menos 1? Si yo tengo que el 12 está entre el 10 y el 12, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? 10. Muy bien. Si f, la frecuencia acumulada anterior, es 10, ¿cuál sería la frecuencia posterior? 22. Muy bien. Sería 22. ¿Qué más podríamos encontrar? Ya tengo ya tengo este de acá. ¿Qué me falta? Amplitud. Me falta el límite, correcto. Y después del límite me falta ¿qué cosa? La amplitud. Amplitud. Entonces, tenemos que el límite, vamos a tener que buscarlo en el superior, en este de acá. Y el límite ahí, ¿cuál va a ser? Va a ser entre 40 y 45. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? El inferior, escogemos a 40. Entonces, LI va a ser igual a 40. ¿Y cuál es la amplitud? Por inspección yo puedo definir cuál es la amplitud en las edades. Sin embargo, tendríamos que desarrollar cuál sería la amplitud. La amplitud sería, voy a ponerlo con ojito, el límite inferior menos, límite inferior y límite superior. La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Entonces podemos afirmar que A es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto, Carly? Límite superior menos límite. Sería 45 5. Correcto. Es igual a 5. Entonces, yo ya tengo la anterior, la posterior, el LI y la amplitud. Entonces, podemos decir, vamos a colocarlo ahora con letra azul, que el decil número 2 es igual a ver, ¿quién lo resuelve? Con ustedes ya estamos con las notas adicionales, no un punto adicional. A ver, ¿quién lo resuelve? O sea, acá es 2. Perdóname, Carly. K es 2. Vamos a utilizarlo en el segundo, ¿no? En el decil número 2. Entonces tendríamos que reemplazar acá. Acá ya puse 2. De 2. El LI, ¿cuánto vale? 40. Muy bien. Que va a sumar ¿a quién? A la amplitud. 5. ¿Correcto? Entre o multiplicada ¿cuánto? 2 por 60. Entre 10. Igual a 12 menos el F anterior, ¿cuánto es? El anterior Menos es 10. 10. Correcto. Y todo esto lo voy a dividir entre ¿cuánto? 5. F1, que es 22. Bueno, 22 menos 10, 12. Muy bien. 22 menos 10, 12. Listo. Resuélvalo.
Profesor, mientras resuelve, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Carlos Guillermo. Mire, estuve bastante atento, pero no sé cómo perdí la mirada un segundo y no entendí bien por qué escogíamos como frecuencia absoluta 22. Bueno, lo voy a volver a repetir. Lo voy a repetir. Profesor, ¿Puede salir decimal? 750 me salió. 7.5. Salen decimales. Es correcto, salen decimales. 50. Correcto. Yo lo dije antes. Sí, No, acá fui está. yo. No, Michelle está en la pantalla. Ahora, pregunta. La pregunta es 750? ¿Se redondea? No. La pregunta es, ¿el decil 2 es 750? Sí. ¿Ah? Muy bien. Son 10 para las 9. Vamos a descansar. Realicen, volvemos y vemos dónde está cuál es en realidad el decil número 2. ¿Correcto? Os dejo hasta ¿Cómo así? hasta las 9:05. No, son 10 para las 9. 9:05. 9:05 retornamos para terminar el ejercicio. All right. All right. Así decía Mercury. Cada vez que cantaba. Esto acá tiene que ir más lejos. Profe, ¿la frecuencia absoluta la dirá cuando regresemos? ¿Lo del 22? Sí, ahí vamos a verla, Michelle. A ver.